Cada año ocurre lo mismo en miles de jardines. La tierra se vuelve más dura. Las plantas producen menos. Y los fertilizantes cuestan cada vez más. Entonces la mayoría de las personas hace exactamente lo que la industria recomienda. Comprar más productos. Más fertilizante. Más químicos. Pero después de un tiempo aparece algo extraño. El suelo sigue empeorando. Las plantas dependen constantemente de alimentación externa. Y el jardín parece perder vida poco a poco. Porque el verdadero problema muchas veces no es falta de nutrientes. Es que el suelo dejó de funcionar como un ecosistema vivo. Sin microorganismos. Sin materia orgánica. Sin humedad profunda. Sin lombrices. Y aquí aparece una de las técnicas más simples y sorprendentes de la jardinería regenerativa. Una botella plástica enterrada capaz de transformar residuos de cocina en fertilidad constante bajo tierra. Sin compostadoras caras. Sin maquinaria. Y prácticamente sin gastar dinero. Cáscaras de plátano. Huevos. Restos de frutas. Verduras. Todo aquello que normalmente termina en la basura, puede convertirse lentamente en alimento para el suelo. Y lo más fascinante es que el sistema trabaja solo. Debajo de la superficie, millones de microorganismos comienzan a descomponer los residuos. Las lombrices entran por pequeños agujeros. La humedad se mantiene durante más tiempo. Y los nutrientes empiezan a expandirse lentamente alrededor de las raíces. No estás simplemente enterrando basura. Estás construyendo una pequeña fábrica biológica debajo del jardín. A primera vista parece demasiado simple para funcionar. Una botella enterrada llena de restos de cocina. Pero debajo del suelo ocurre algo mucho más complejo de lo que la mayoría imagina. Este sistema está basado en principios reales de compostaje subterráneo, in-ground composting, utilizados desde hace décadas en agricultura regenerativa y permacultura. Cuando los residuos orgánicos quedan enterrados en contacto con humedad y microorganismos, comienza una descomposición lenta y constante. Las bacterias degradan azúcares y tejidos blandos. Los hongos expanden redes microscópicas alrededor de la materia orgánica. Y las lombrices transportan nutrientes desde el interior de la botella hacia el suelo exterior. Con el tiempo, toda la zona alrededor de la botella comienza a cambiar. El suelo se vuelve más oscuro. Más húmedo. Más suave. Y mucho más vivo. Incluso varios estudios sobre materia orgánica muestran que aumentar residuos vegetales en el suelo mejora retención de agua, actividad microbiana y estructura del terreno. Por eso sistemas similares son utilizados en regiones secas del Mediterráneo y huertos de supervivencia donde cada gota de humedad es importante. Pero aquí aparece la parte más interesante. La botella no alimenta directamente las plantas. Alimenta el ecosistema del suelo. Y cuando el suelo vuelve a estar vivo, el jardín entero comienza a cambiar. Almohadilla parte 3. Cómo construir la botella paso a paso. La mejor parte de este sistema es que casi cualquiera puede construirlo en menos de 10 minutos. Solo necesitas una botella plástica de 2 a 5 litros. Muchos jardineros prefieren las botellas grandes porque almacenan más residuos y mantienen humedad durante más tiempo. El primer paso es cortar la parte inferior de la botella. No completamente. Solo lo suficiente para crear una abertura amplia donde después podrás introducir restos de cocina fácilmente. Ahora viene la parte más importante. Debes hacer pequeños agujeros alrededor de toda la botella. No agujeros enormes. Solo perforaciones pequeñas separadas aproximadamente cada 3 o 5 centímetros. Puedes usar un clavo caliente, un destornillador o incluso un taladro fino. Los agujeros permiten entrada de humedad, microorganismos y lombrices, pero también ayudan a que los nutrientes salgan lentamente hacia el suelo. Después cava un hoyo entre 20 y 30 centímetros de profundidad. La botella debe quedar enterrada dejando únicamente la parte superior visible. Eso evita malos olores y facilita seguir agregando residuos sin desenterrar nada. Y aquí aparece un detalle clave. No necesitas llenar toda la botella de una vez. El sistema funciona mejor cuando agregas pequeñas cantidades constantemente, igual que alimentando lentamente el suelo. La ubicación cambia completamente la efectividad del sistema.
Muchos principiantes entierran una sola botella en cualquier lugar, y luego creen que el método no funciona. Pero las raíces necesitan estar relativamente cerca para aprovechar toda esa actividad biológica. En huertos pequeños, muchos jardineros colocan una botella cada 1,5 o 2 metros. Especialmente en bancales elevados o camas intensivas. La mejor ubicación normalmente es el centro de la línea de cultivo, donde varias plantas puedan beneficiarse al mismo tiempo. En tomates, pimientos o calabacines, una sola botella puede alimentar lentamente varias raíces alrededor. Y en árboles frutales jóvenes, muchos agricultores regenerativos entierran botellas cerca de la zona exterior de las raíces, no pegadas directamente al tronco. Porque ahí es donde las raíces absorbentes trabajan más activamente. También ocurre algo interesante en climas secos. La humedad alrededor de la botella permanece mucho más estable que el resto del suelo. Por eso muchas plantas comienzan literalmente a dirigir sus raíces hacia esa zona rica en vida y materia orgánica. Con el tiempo, cada botella termina convirtiéndose en una especie de oasis biológico enterrado dentro del huerto. No todos los residuos alimentan el suelo de la misma manera. Algunos materiales liberan nutrientes rápidamente. Otros construyen vida microbiana durante meses. Y algunos pueden arruinar completamente el sistema si se usan mal. Las cáscaras de plátano son una de las mejores opciones para plantas que producen frutos. Tomates. Pimientos. Pepinos. Porque liberan potasio lentamente mientras se descomponen. Las cáscaras de huevo trituradas aportan calcio y ayudan a evitar problemas comunes como la podredumbre apical. En tomates. Los restos de frutas alimentan bacterias y hongos beneficiosos gracias a sus azúcares naturales. Y los pozos de café aportan materia orgánica rica en nitrógeno y estimulan actividad microbiana. Pero aquí aparece un detalle muy importante. El sistema funciona mucho mejor cuando mezclas residuos húmedos con algo seco. Hojas secas. Cartón sin tinta. Pequeños trozos de papel marrón. Eso evita exceso de humedad y permite una descomposición mucho más equilibrada. Porque el objetivo no es crear basura fermentando. Es crear un pequeño ecosistema subterráneo vivo y estable. La mayoría de los problemas con este sistema aparecen por errores muy simples. Y casi todos comienzan igual. Demasiados residuos húmedos. Cuando las personas llenan la botella únicamente con restos blandos y mojados, el interior comienza a pudrirse sin oxígeno. Entonces aparecen malos olores, moscas y fermentación excesiva. Por eso siempre es importante agregar algo seco entre capas de residuos. Otro error muy común es hacer agujeros demasiado grandes. Eso permite entrada de insectos no deseados y acelera demasiado la pérdida de humedad. También muchas personas entierran la botella demasiado superficialmente. Entonces el calor del verano seca rápidamente todo el sistema y la descomposición se detiene. Pero quizás el peor error de todos es agregar alimentos incorrectos. Carne. Aceites. Lácteos. Comida muy salada. Todo eso puede atraer plagas, generar bacterias problemáticas y convertir el sistema en una fuente de enfermedades. Los antiguos jardineros entendían una regla muy simple. Si no alimentarías un compost natural con eso, tampoco debería entrar en la botella. Porque cuando el equilibrio biológico se rompe, el sistema deja de alimentar el suelo y empieza a dañarlo. Las primeras semanas parecen tranquilas. Casi no ocurre nada visible desde arriba. Pero debajo del suelo, el ecosistema comienza a reorganizarse lentamente. Primero aparecen pequeños túneles alrededor de la botella. Después llegan las lombrices. Y poco a poco, el suelo compacto comienza a aflojarse naturalmente. Muchos jardineros notan el cambio después de cavar cerca del sistema por primera vez. La tierra ya no se siente seca ni dura. Ahora es más oscura. Más húmeda. Y tiene ese olor profundo de un suelo vivo. Incluso las plantas empiezan a comportarse diferente. Las hojas se mantienen verdes durante más tiempo. El crecimiento se vuelve más estable. Y durante los días calurosos, el suelo conserva humedad mucho mejor que antes. Porque toda esa materia orgánica funciona como una esponja subterránea. Retiene agua. Alimenta microorganismos. Y libera nutrientes lentamente exactamente donde las raíces los necesitan.
Eso cambia completamente la dinámica del huerto. Ya no dependes solamente de fertilizantes externos. Ahora el propio suelo comienza a producir fertilidad. Muchos jardines modernos tienen un problema silencioso. El agua desaparece demasiado rápido. La superficie se seca. El calor mata microorganismos. Y las plantas sufren incluso con riego constante. Pero los suelos ricos en materia orgánica funcionan de manera completamente diferente. Actúan como enormes reservas naturales de humedad. Y este sistema ayuda exactamente a construir eso debajo de la tierra. Mientras los residuos se descomponen, aumentan lentamente la capacidad del suelo para almacenar agua. Los microorganismos producen estructuras más estables. Las lombrices crean canales profundos. Y las raíces comienzan a explorar capas inferiores donde todavía existe humedad incluso durante verano. Por eso muchos sistemas de supervivencia y agricultura regenerativa utilizan compostaje enterrado en regiones secas, porque no solamente alimenta el jardín, también lo vuelve mucho más resistente al calor y a la falta de lluvia. Y aquí aparece algo fascinante. Un suelo vivo puede conservar agua durante muchísimo más tiempo que un suelo muerto lleno de fertilizantes químicos. Porque la verdadera reserva de humedad nunca estuvo en el sistema de riego. Siempre estuvo dentro del propio suelo. La mayoría de los jardineros modernos depende constantemente de algo externo. Fertilizantes. Compost comprado. Mejoradores de suelo. Productos químicos. Y cada temporada el costo aumenta más. Pero este sistema funciona con algo que normalmente termina en la basura. Residuos de cocina. Una botella usada. Y microorganismos que ya existen naturalmente bajo tierra. Por eso muchos agricultores regenerativos lo consideran uno de los métodos más inteligentes para pequeños huertos de supervivencia. No necesita electricidad. No necesita maquinaria. Y puede mantenerse funcionando durante años simplemente alimentándolo poco a poco. Además, el mantenimiento es mínimo. Solo agregar restos orgánicos regularmente y verificar que el sistema no quede completamente seco. Nada más. Mientras tanto, el suelo continúa mejorando lentamente por sí solo. Y quizás esa sea la parte más poderosa de todas. Estás transformando desperdicios domésticos en fertilidad permanente sin prácticamente gastar dinero. No comprando más recursos, sino reutilizando los que ya tienes. Después de varios meses, muchos jardineros comienzan a notar algo muy extraño. El jardín entero parece más estable. Menos estrés durante calor extremo. Menos necesidad de fertilizantes. Menos suelo seco y compacto. Y plantas mucho más resistentes. Pero el cambio más importante no ocurre en las hojas. Ocurre debajo de la tierra. Porque el sistema no estaba diseñado solamente para alimentar plantas. Estaba diseñado para reconstruir vida. Lombrices. Hongos. Bacterias. Materia orgánica. Todo aquello que convierte un suelo muerto en un ecosistema capaz de sostener fertilidad durante años. Y quizás por eso esta técnica se siente tan diferente de la jardinería moderna. No depende de comprar constantemente algo nuevo. Depende de devolverle vida al suelo usando cosas que normalmente tirarías a la basura. Tal vez la solución para un jardín más fuerte nunca estuvo en productos más caros. Tal vez siempre estuvo escondida dentro de tu propia cocina. Si quieres aprender más sistemas reales de jardinería regenerativa y autosuficiencia, suscríbete a Huerto de Supervivencia. Porque algunas de las soluciones más poderosas siguen siendo las más simples.